esta noche vamos a considerar el capítulo 6 de Segunda Corintios. Llama la atención, ¿no?, que justamente una iglesia necesite dos cartas muy medulosas. Por la forma en que está expresada la redacción, vemos que muchas cosas son noticias y consultas que Pablo está escuchando y está respondiendo. Pero en este capítulo 6 parece que hay algo diferente. Parece que Pablo tiene algo que decirles a los hermanos. No lo expresa, pero es como diciendo, hasta ahora vengo ocupándome de ustedes por las consultas que hacen. A veces no me consultan, pero me he enterado y esto tiene que ser corregido. Pero en este caso es diferente, llama la atención. Podría equivocarse y pensar que Pablo es presuntuoso por los planteos que le hace a los cristianos en Corinto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en dos partes y después quiero hacer una comparación con otro pasaje en la misma carta, el capítulo 12. Dice así, 2 Corintios 6. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido, y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Los 3 primeros versículos se está haciendo ver el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto que se han dejado de ganas, ¿no? Se han dejado de colaborar, no con él, sino unidos en equipo, haciendo que el evangelio sea extendido. Porque ha habido, como en todas las iglesias de la época, que también las hay ahora, pero era muy común, aquellos que querían entremezclar junto con la salvación por la fe, algunos no obras, sino que recapitular algunos consejos, sugerencias y mandamientos del Antiguo Testamento. Y Pablo, aunque es casi avanzado ya el libro, otra vez esgrime su autoridad. Aquí usa la palabra colaboradores. En otros lugares Pablo habla de embajadores, como hemos visto la semana pasada. En otro lugar habla de siervos. Pero esto revela que está mostrando una autoridad encomendada por Dios, porque él mismo lo señala que él ha sido un siervo del Señor, un esclavo de Jesucristo. Y lo que le está diciendo es que parecía que había dos tipos de personas. Están los creyentes con problemas y están aquellos que no son creyentes. Por eso Pablo hace recalca en el versículo 2 el hecho de la salvación. Él lo lleva al pasado, lo lleva a la carta al libro de Éxodo, en cuanto que la palabra dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. El pasaje mismo habla de un poco de urgencia, como que no debemos pasar más tiempo en hacer lo que el Señor nos encomendó hacer. En este caso, aparentemente está hablando del mensaje de salvación. Sería hacia los familiares, hacia los vecinos, a los judíos, a los gentiles, y que no perdieran tiempo en escaramuzas, en discusiones, en cuestionamientos, porque luego va a encarar que había cuestionamientos sobre él. No es la primera vez. Pablo, lo vimos en su historia, en sus viajes históricos, en los Hechos de los Apóstoles, las dificultades que tuvo. Pero en ese caso, puntualmente, una iglesia que él amaba, porque él lo recalca y no habla de más, que él los ama, pero también está esperando que ellos lo amen a él. Es algo muy extraño, ¿no es cierto? Que él reclame esto, pero evidentemente no le está pidiendo una ofrenda ni un sostén económico. Le está pidiendo amor y tras el amor las oraciones que él necesitaba para poder seguir su ministerio.
No damos a nadie ninguna, versículo 3, ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea desvalorizado. Él tiene un cuidado de su comportamiento en todas las áreas que puede tener un cristiano de que Satanás pueda aprovechar para hacerlo caer, tentarlo, dificultar su comunión con los hermanos y aún con el mundo. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, aquí otro tema, otro título que él se arroga, porque Dios se lo dio, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia. Y Pablo está expresando ahora lo que más adelante también vamos a leer, lo que él vivió y lo que sigue viviendo, cosa que ningún otro lo hizo, porque quizás no vivieron las experiencias del apóstol Pablo, y menos, creo que se lo está diciendo porque ellos lo ignoran. Hasta ahora él nunca lo ha dicho, pero llegó un momento que dice, bueno, paremos la cuestión, ustedes me están cuestionando a mí, sin embargo, el ministerio nuestro no es gratuito en el sentido de salud, de paz, de descanso, de buen dormir. Dice la palabra, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Con estas 4 palabras, creo que uno se podía asustar en cuanto a lo que la vida de Pablo podía significar. Pero ahí no termina. Dice, en azotes, en cárceles. Fíjense que había peligros internos, la angustia, la preocupación, la tribulación. Pero ahora vienen los peligros y los castigos que recibía del enemigo físicamente. En azotes, en cárceles, en tumultos. ¿Te recuerdan cuando él fue rescatado? Aún por los romanos, ¿no es cierto? Porque si no podía correr riesgo de su vida. En desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todo eso era consciente de que el Señor lo permitía. Por eso menciona el Espíritu Santo. Él sabe que lo que le pasó no es un descuido de él, no fue tomar las debidas precauciones. Dios le permitió pasar por esa experiencia para tener autoridad, porque era aquel que podía decir y transmitir la confianza en medio de la prueba. Pues habla de la paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Seguramente Pablo también tiene en mente la armadura de Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? Era, por lo que cuentan los historiadores y lo que él mismo expresa de su persona, era una persona débil, algunos dicen enfermiza, podía tener algún problema, pero eso no le impedía viajar, comer lo que se le presentara y tener poco descanso. O sea, sí, tenía dificultades físicas, tenía un gran aguijón que evidentemente le molestaba mucho, pero Dios necesitaba que estuviera ese aguijón. Dios se lo preparó de antemano para que él no se enorgulleciera, sino que confiara en que siempre tenía que depender del Señor. Por ahora y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Claro, a algunos le molestaba la forma de predicar de él y cómo el Espíritu Santo lo guiaba a señalar las faltas, las dificultades y los problemas con que la iglesia estaba viviendo, o cada hermano en particular. Era veraz. Él no medía las palabras en el sentido de quedar bien. No sabemos el tono, puede ser que el tono no gustara, pero llega un momento en que él, que era el fundador de esa iglesia, que los amaba, él se sentiría como un padre que le dio todo a los hijos. Llegó un momento en que los hijos se sintieron un poco independientes, pero cometían errores y no eran capaces de escuchar el consejo del padre. Como desconocidos, o sea, sí, el Señor Jesús lo dijo, nadie es profeta en su tierra, pero eso no es un mandamiento, es un tremendo defecto, es un pecado, porque así le pasó a los profetas en la antigüedad, así le pasó al Señor Jesús. Y a través de las épocas, los años y los siglos, sigue pasando, siempre. Y no solamente en la iglesia, a veces puede ser en la familia, en un barrio, en el trabajo, donde no se valoriza las virtudes que una persona tiene. En el caso de la iglesia, los dones y talentos.
el espíritu de convivencia, de comunión que podía poseer. Como desconocidos, pero conocidos, como moribundos, más aquí vivimos, o sea, no vamos a aflojar, nos vamos a caer 7 veces, pero nos vamos a levantar 8 veces. Sí, ese es el número, ¿no es cierto? Parece irrisorio, pero había más ganas de levantarse y de salir de la prueba, salir de los azotes de la cárcel para seguir haciendo lo que los llevó al azote y a la cárcel. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, Pablo pasa de las emociones, las tristezas, el desamparo, la falta de reconocimiento, pasa a que él no dejó de dar lo que Dios le había pedido dar. Él se sobreponía a las circunstancias adversas y a aquellas cosas que le producían tristeza y seguramente llanto también. La desvalorización, el desprecio, la falta de agradecimiento que estos hermanos tenían por lo que él había llevado el mensaje del Evangelio. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, 23, 31, que se está defendiendo a aquellos detractores de su ministerio, ¿no? Dice la palabra, el versículo 23 del capítulo 11 de 2 Corintios, hablando de esos que son detractores de su ministerio y de su persona. ¿Son servidores de Cristo? Él les hace una pregunta para que la audiencia haga una comparación. Estamos en la misma iglesia, es la misma carta. Yo lo soy más todavía. Pareciera ser petulante, pero no. Él está defendiendo el mensaje del Evangelio. Es algo que a nosotros nos cuesta entender. Él separa su persona del mensaje. Muchas veces la gente, por eso él insiste en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, despreciado y desoído. Lo que somos es lo que vamos a ser oídos. Más aún, lo que somos a veces puede hablar más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, Pablo hace una defensa de su ministerio y pone a Dios siempre de por medio. Yo he trabajado más que ninguno. He estado preso más veces. Me han azotado con látigos más que a ellos. Él no niega que otros han sufrido, que sus detractores también padecieron. Pero ¿qué les pasa? Él nunca hizo eso de desvalorizar a aquellos que están trabajando para el Señor. Y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo romano y un látigo judío. Que hay muchas versiones de que esos látigos no simplemente eran cuerdas o lonjas de cuero, sino que tenían en sus extremos huesos enhebrados para producir mayor daño. Es probablemente lo que el Señor Jesús también había sufrido. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones, fíjense cómo lo lleva la cuenta, ¿no? Y no es que tenga rencor, simplemente lo tiene grabado en su piel. Lo tiene grabado en su piel. Dice, una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, náufrago en el mar. Una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. Y ese estar en el mar, no sé si era en un bote, un esquife, o era tomado una tabla. No hay detalles, pero no estaba arriba de un barco. Estaba sufriendo un naufragio. En 3 ocasiones se hundió el barco en que viajaba. Una vez pasé y ahí, en una de esas 3 ocasiones, pasó toda la noche en el mar, ¿no es cierto?
He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligros entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. Ha sufrido hambre y sed. He sufrido hambre y sed. Por falta de ropa he pasado frío. Por eso, aunque eso fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Hermanos, esto es algo que yo tendría que leer todos los días para no quejarme por nada. Nada tendría que motivar un enojo de parte nuestra. Algo que nos suceda, que sabemos que está sucediendo, por dar testimonio. Aquí, Pablo, nadie puede echar a Pablo que sufrió todo eso porque eran desobedientes, era un hombre alejado de Dios. Era lo que querían hacer entender los amigos a Job. Y lo hermoso es de la historia de Job, que comienza diciendo claramente quién era Job. Un hombre recto delante de Dios y de los hombres. O sea que había un testimonio maravilloso. Lo mismo sucede con Pablo. Hermanos, dice, si algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. No, él no tenía eso como una muestra de su valentía o de su sufrimiento. El Dios y Padre del Señor Jesús me merece ser siempre alabado. Sabe que no estoy mintiendo. Y hermanos, el versículo 1, Pablo habla de los mismos, él expresa su sinceridad y les dice en alguna medida, por ejemplo el versículo 11, que el amor que él siente, él necesita que fuera retribuido por el amor hacia él. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, se ha engrandecido, se ha ampliado, los hemos recibido cariñosamente, tiernamente. Pero fíjense cómo le reclama. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Cerrados. No tienen apertura para con Pablo. No lo consideraban, no oraban por él seguramente. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, abran sus corazones, ensanchaos vuestros corazones, ámenme, necesito su amor. Es vitamina diaria. Yo tengo el Espíritu de Dios, Él me sostiene. Pero hermanos, qué importante es en el ministerio, no el halago, no, es peligroso. Pero simplemente hacer notar y decir, ese pasaje me ha hecho mucho bien esta noche. Nunca lo había visto de esa manera, que tampoco es creación de uno. Uno estudia y el Señor también le da nuevas ideas. Pero, hermanos, por lo menos oremos. Y hay un hermano en la iglesia que siempre lo hace. Ora por los hermanos que le enseñan la palabra. Y eso a mí me llega, hermano. Eso a mí me llega. Y aquí Pablo quizás está dando un poco en la tecla. ¿Qué está pasando con la vida espiritual de los hermanos en Corinto? Habían reglas y mandamientos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel sufrió mucho. Algunos sufrieron la muerte por mezclarse con pueblos enemigos y paganos, los que conquistaban ellos, que además llegaban a tener vínculos sexuales y formar familia. Y para Dios eso era justamente una manera de decir, hemos encontrado una vida diferente a la que tú me prometes, o nos prometes. Yo quiero vivir de esta manera. Y Pablo repite, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañero tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto siempre me remonta a mí a la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17.
Padre, no es una idea diferente. Podemos decir que es la cara de la misma moneda. Padre, no te pido que lo quites del mundo. Estamos en el mundo. El mundo necesita a la iglesia para que conozca el mensaje del Evangelio. Pero guárdalos del mal, guárdalos del mundo, Señor. Que las influencias del mundo, el enemigo no use las atracciones del mundo para que nosotros perdamos poder del Espíritu en la prédica del Evangelio, en el testimonio que estamos dando a diario. Y hermanos, este texto se usa mucho relación en cuanto a la elección como pareja en el matrimonio, y aún empezando de novio, que cuando esto se observa, a los novios se les hace creyentes, se les advierte, mirá que el Señor no vas a poder pedir una bendición de Dios sobre tu noviazgo, porque de entrada no has estado obedeciendo a Dios. Dios no puede bendecir a un desobediente. Una cosa es que yo tenga amigos o amigas en el trabajo, en el estudio, sobre todo el compañerismo que existe en la secundaria y en la universidad, que necesitan el Evangelio, por lo cual yo estoy orando. Pero primeramente y prioritariamente que conozcan a Cristo. Puede ser un joven, una joven atractiva, que vemos que tiene cualidades como cualquier persona, sobresalientes. Es sincera, es cuidadosa en su persona, no le vemos vicios. Nos imaginamos lo que podría ser vivir junto a ella, y hablando con la mentalidad del joven, ¿no es cierto? Solo le falta conocer a Cristo. Es el orden. Primero debe conocer a Cristo. Y esto me garantiza una cosa a mí. No porque conozca a Cristo, aquella chica, lástima que no hay joven escuchando, ¿no? O aquel muchacho que gusta a una creyente y se convierte, tenga que ser para mí. Porque hoy día hay muchos chicos creyentes y muchas chicas creyentes que no son intercambiables y cualquiera puede ser para cualquiera. Dios sabe cuál es la ideal, el que encaja. No es el tema, pero a veces, al no tener paciencia de esperar los tiempos del Señor, así como a mí me gusta decir y agradecer a Dios por las cosas que no nos pasan, yo he hablado mucho con hermanos mayores solteros y no hay respuesta, no hay palabra, pero una cosa que yo he visto también, matrimonios fracasados, entonces a uno, cuando forma una pareja, sea con creyentes, aunque sea con creyentes, puede venir el fracaso. Ahora, ¿qué pasará con aquellos hermanos amorosos, preciosos, como nosotros conocemos en muchos lugares del país y también fuera de él, que no consiguen pareja? Es como diciendo, Señor, bueno, si en la iglesia no aparece, déjame buscar algo bueno afuera, que voy a orar por él o por ella para que se convierta. No es la forma, no es el orden, no es el camino. Buscar primeramente el reino de Dios, y podemos ahí parafrasear, ¿no? Y el Señor luego te armonizará la vida y te dará un hogar. No obstante, yo digo, no es una respuesta cómoda de cuántos dolores Dios ha librado a muchos hermanos y hermanas en no encontrar con quién vivir. Es otra explicación. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Por eso, a veces, aunque sean creyentes, se ha visto gente que los conoce a los dos de la misma iglesia, quizás, o sí, eso cuando se conoce bien a las dos personas. Y es como, pero estos dos son como el agua y el aceite. Esto no va a funcionar. Es una opinión humana, pero no es una sola opinión. Evidentemente, a veces el enamoramiento nos permite ver todo el bosque y nos quedamos contemplando solamente aquellas cosas que nos gustan. Ponemos la lupa en lo agradable de la otra persona y los defectos, si los descubrimos, decimos, bueno, ya se va a corregir o el tiempo lo dirá. ¿Y qué concordia? Entonces el Señor va al extremo. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial es el nombre más desagradable para Satanás. ¿O qué parte? ¿El creyente con el incrédulo?
Fíjense cuántos ejemplos le da el Señor para que quede bien claro. No hay posibilidad de nada. Una cosa que yo he escuchado por muchas veces a través de la vida es decir a alguno, y acá también entramos en lo comercial, bueno, yo he encontrado personas que no son creyentes y son mejores que algunos creyentes. Eso no desvaloriza la palabra de Dios. Vas a encontrar quizás gente 100 veces mejor que un creyente, pero eso no es para que la palabra de Dios no se aplique en mi vida. Yo recuerdo el caso de un hermano donde la iglesia había pensado en sumar colaboradores y había un hermano muy fiel, un trabajador, sus hijos servían al Señor también en la iglesia. Y surgió el ser elegido, una reunión de varones, sugerido, mejor dicho, ¿no? Habían pensado, los ancianos mismos hablaban, solamente ellos, y sugerían que habían visto esto. Y nadie podía decir lo contrario, eran hermanos idóneos. Y este hermano dice, no, hermano, yo no puedo ser. ¿Por qué? Porque la vida me llevó a tener un socio en mi empresa, en mi pequeña empresa, que no es creyente. Muchas veces pensé en separarme, pero el Señor puso un pensamiento en mí. Por eso, frente a este hecho de lo cual no me jacto, no puedo asumir una responsabilidad de liderazgo. Si yo terminara con la sociedad, a este hombre lo sumo en la pobreza, no porque tenga que pagar nada, porque no tendría posibilidad solo de hacer algo. Hoy siento, quizás el comienzo no fue ideal, la figura comercial del vínculo de la sociedad. Él podría haber estado como un buen gerente, con un buen sueldo y no un socio, puede ser. Pero esto, hermano, no me quita a mí el observar que no estoy en condiciones de aceptar esto. Y él nombró a unos otros hermanos, que bueno, ahí quedó la cosa. Pero hermano, a veces no se puede. Si se ha cometido un hecho donde el error se ha profundizado en el sentido afectivo y podría llegar a ser perjudicial si lo hacemos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otro pasaje del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo toma para hacerle reflexionar que el pueblo de Israel era un pueblo también con mayores obligaciones que tenían, porque las circunstancias sociales se agolpaban sobre ellos. El hecho de haber sido esclavos y haber venido 40 años por el desierto y luchar con los pueblos para recibir la tierra que el Señor le había prometido. Nadie puede juzgarlos en los errores que ellos hayan cometido en las asociaciones. Pero Pablo dice, les recuerdo que primero sigue estando la palabra y a ella me tengo que ajustar. Soy un mensajero, soy un embajador, soy un siervo del Señor, soy un ministro. Hermano, no tengo autoridad por mí mismo, sino que Dios me la ha dado. Estoy viendo en ustedes una falta de amor, una falta de reconocimiento y también creo que veo por dónde viene la cosa. Es que ustedes se han mezclado con el mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender lo que necesitamos aprender para poner en práctica en nuestra vida. Amén.